No entres al bosque, Edson. No es seguro. No hay vuelta atrás. El mensaje apareció en su teléfono sin previo aviso, a las 6:42 de la tarde, cuando ya se encontraba a medio camino de su destino. Edson se quedó mirando la pantalla unos segundos, con el pulso acelerado, sintiendo como una oleada de inquietud lo invadía. ¿Qué significaba eso? ¿Era una broma? El tono de la advertencia no dejaba lugar a dudas, alguien sabía exactamente dónde estaba y quería que se diera la vuelta. Él no podía ser tan paranoico, pensó. Estaba acostumbrado a recibir mensajes extraños, pero este era diferente. Algo en sus entrañas le decía que no ignorara esa advertencia. Pero al mismo tiempo, no podía girarse ahora. No podía cancelar lo que había comenzado. Hace solo unas horas, Raúl lo había llamado con entusiasmo, invitándolo a pasar el fin de semana en su casa de campo, un lugar apartado, rodeado de un espeso bosque. Edson no sabía por qué aceptó la invitación, ni qué lo había impulsado a embarcarse en ese viaje, pero las palabras de Raúl resonaban en su mente: es el lugar perfecto para desconectarse, viejo. Aquí podrás encontrar paz, lo prometo. Aunque no había visto a Raúl en años, siempre había sido un amigo cercano, y la nostalgia de los viejos tiempos lo había arrastrado. Por otro lado, el lugar, aislado y perdido en medio del bosque, parecía demasiado perfecto para ser cierto. Había algo inquietante en esa casa que Raúl describía, pero Edson no le dio importancia. Necesitaba un respiro. El aire del bosque lo rodeaba con una frescura húmeda, y el sonido de sus pasos sobre las hojas secas se volvía cada vez más estruendoso a medida que avanzaba. Cada crujido bajo sus pies parecía amplificarse, y el silencio del bosque era tan profundo que hasta su respiración le sonaba ajena. Cuando levantó la vista, la luz del sol ya se estaba desvaneciendo, dejando paso a un cielo gris, sin estrellas. Una brisa helada comenzó a recorrer el lugar, susurrando entre las ramas de los árboles. Edson echó un vistazo a su teléfono nuevamente, buscando respuestas. Pero no había más mensajes. El que había recibido seguía allí, como un eco molesto que no dejaba de rondar su mente. Al mirar hacia adelante, vio la silueta de la casa de Raúl en la distancia. Era una construcción antigua, de madera, con ventanas que parecían estar vacías. Desde ese ángulo, parecía completamente aislada, como una figura solitaria que emergía de la niebla. Pero mientras se acercaba, el aire se volvía más denso, pesado, como si estuviera entrando en un lugar que no pertenecía a este mundo. Unos segundos antes de llegar a la entrada, el camino que estaba siguiendo se desvió ligeramente, como si las sombras entre los árboles lo atrajeran hacia otra dirección. Edson se detuvo un momento, dudando. No había señales de peligro, pero algo en su interior le pedía que no siguiera. No había vuelta atrás, ya lo sabía. A lo lejos, las luces de la casa brillaban tenazmente. No estaba seguro de por qué sentía tanto miedo. La casa de Raúl nunca le había dado esa impresión. Algo en su instinto le decía que el lugar ya no era lo que recordaba. Pero sus pies continuaron adelante, arrastrados por una sensación de inevitabilidad. Y entonces, el mensaje de nuevo: no entres al bosque, Edson. No hay vuelta atrás. Edson se estremeció al volver a leerlo, esta vez en voz baja, como si las palabras tuvieran peso. De repente, el sonido del viento entre los árboles se intensificó, y la oscuridad parecía expandirse. Algo lo observaba desde entre las sombras, aunque no podía ver nada. Miró a su alrededor, asegurándose de que no estuviera imaginando cosas, pero el aire parecía más denso, más frío. Poco a poco, las ramas se agitaron, y el crujido de los árboles bajo el viento lo envolvió todo. La casa estaba más cerca ahora, y ya no podía ignorar esa sensación incómoda en el fondo de su estómago. Miró hacia la puerta, que estaba entreabierta, como invitándolo a entrar, pero al mismo tiempo, como si la casa lo estuviera esperando con una paciencia inquietante. Cuando cruzó el umbral, un escalofrío recorrió su espalda. El aire dentro de la casa estaba pesado, denso, como si los mismos recuerdos de lo que alguna vez fue ese lugar estuvieran atrapados entre las paredes. Una vez dentro, cerró la puerta detrás de sí, pero no pudo evitar la sensación de que algo más había entrado con él. Los pasillos de madera crujían bajo sus pies, y las sombras se alargaban de una forma extraña, como si la propia casa respirara. No vio a Raúl. Nadie lo esperaba.
Solo el eco de sus pasos resonaba en la casa, pero el sonido era más profundo de lo normal, casi como si las paredes lo absorbieran. Subió las escaleras y entró en el primer cuarto que encontró, sin saber por qué sentía que lo llamaban. Al entrar, se dio cuenta de que el cuarto estaba vacío, excepto por una mesa de madera en el centro y una vieja lámpara que parpadeaba con luz tenue. Pero lo que más llamó su atención fue un cuadro en la pared, un retrato de Raúl cuando era niño, con una expresión seria, una mirada que parecía demasiado madura para un niño tan pequeño. La pintura estaba descolorida por el paso del tiempo, y su presencia en ese espacio le dio una sensación de desajuste, como si la imagen no estuviera allí por casualidad. De repente, un sonido rompió el silencio, el sonido de la puerta principal cerrándose de golpe. Edson giró rápidamente, con la sensación de que algo lo observaba en la penumbra. Intentó llamar a Raúl, pero no hubo respuesta. La casa permaneció en un silencio absoluto, uno que lo envolvía completamente, como si estuviera atrapado en un lugar donde el tiempo no existía. Edson se encontraba solo, completamente solo, en la casa de Raúl. El aire en el interior de la vivienda había cambiado desde que entró, era pesado, denso, como si algo invisible estuviera presionando contra sus pulmones. Todo parecía estar envuelto en una quietud que no era natural, como si la casa misma estuviera esperando algo, o más bien, esperando a alguien. Cuando el sonido de la puerta cerrándose a sus espaldas se apagó, Edson se giró, buscando alguna explicación lógica. No había viento, no había nada que pudiera haber causado ese ruido, y el ambiente dentro de la casa no tenía nada de acogedor. La madera vieja crujió de nuevo, y esta vez el sonido fue más cercano. Una sensación extraña recorrió su espalda. Algo lo observaba. Intentó llamar a Raúl, pero su voz se ahogó en el vacío de la casa. No hubo respuesta, solo un silencio profundo, como si las paredes mismas lo estuvieran absorbiendo. Un mal presagio se cernía sobre él. Recordó el mensaje, ese que había recibido poco antes de llegar al bosque. No hay vuelta atrás. Cada palabra de ese texto le daba vueltas en la cabeza, como un eco que se multiplicaba. Con un suspiro nervioso, Edson decidió caminar por la casa. No tenía idea de qué estaba sucediendo, pero sabía que algo no estaba bien. Bajó las escaleras lentamente, el sonido de sus pies resonando de manera extraña, como si el suelo absorbiera cada paso, haciendo que todo se sintiera más distante. Mientras descendía, las sombras en los rincones de la casa parecían alargarse de manera antinatural, retorciéndose hacia él, como si las mismas paredes estuvieran vivos, observando. El pasillo que daba hacia el comedor estaba desordenado, con muebles cubiertos de polvo y tela vieja. Sin embargo, lo que más le llamó la atención fue el cuadro en el centro de la sala, el retrato de Raúl, pero ya no parecía ser el mismo niño que había visto en la pintura de arriba. El rostro del niño en el cuadro había comenzado a distorsionarse. Su expresión se tornaba más sombría, sus ojos más vacíos. El niño de la pintura parecía mirarlo, no con una mirada inocente, sino con una fijeza perturbadora, como si lo estuviera juzgando. Edson parpadeó, intentando calmarse. Estaba demasiado cansado, demasiado nervioso. Probablemente, su mente le estaba jugando una mala pasada. Decidió alejarse del cuadro y explorar más, pero no pudo quitarse la sensación de que los ojos del niño lo seguían. Al caminar por el pasillo, Edson llegó a una puerta que nunca había visto. Estaba oculta en una esquina, casi como si la casa intentara ocultarla. La madera de la puerta estaba vieja, carcomida, y una sensación de frialdad emanaba de ella. Se acercó, con una mezcla de curiosidad y temor. Estaba seguro de que Raúl había mencionado algo sobre esa puerta, pero no podía recordarlo con claridad. La manija de la puerta estaba fría al tacto. Al girarla, un ruido bajo salió de la cerradura, y la puerta se abrió con un chirrido grave, como si la madera misma estuviera protestando por ser abierta. El cuarto que encontró del otro lado estaba oscuro, más oscuro que cualquier otra habitación en la casa. La luz de la lámpara que Edson había encendido al entrar apenas lograba iluminar los bordes de la sala. Al principio, no vio nada que lo sorprendiera. Era solo una habitación vacía, con el suelo cubierto por una capa fina de polvo. Pero entonces, algo lo hizo detenerse. En la esquina más lejana del cuarto, había una figura, de pie, inmóvil. Edson no sabía cómo había llegado allí. No había escuchado ningún ruido, ningún paso, pero esa figura estaba allí,
justo en el rincón de la habitación, como si hubiera estado esperando que entrara. La figura no tenía rostro. Solo era una sombra oscura, una forma sin definición que parecía desvanecerse y solidificarse a medida que la miraba. Su presencia era opresiva, como si su sola existencia absorbiera la luz que la rodeaba. El miedo se apoderó de él al instante. No sabía qué era esa cosa, pero sabía que no podía quedarse allí. Sin embargo, antes de que pudiera dar un paso atrás, la figura se movió. Se desplazó hacia él con una rapidez que no esperaba, acercándose a una velocidad antinatural, y de repente, Edson se sintió atrapado. Intentó retroceder, pero algo lo sujetó por los hombros. No podía moverse, su cuerpo estaba paralizado. El miedo lo envolvía, y en ese momento supo que estaba siendo observado, no solo por esa figura, sino por la casa entera. El aire estaba espeso, y la temperatura parecía haber bajado drásticamente. La figura no decía nada, pero Edson sentía que le hablaba a través de sus pensamientos, diciéndole cosas que no podía comprender, susurrando palabras de desesperación. En un esfuerzo por liberarse, Edson cerró los ojos con fuerza y gritó, pero su voz no salió. El sonido se quedó atrapado en su garganta, como si la casa hubiera absorbido el grito. Todo se desvaneció en la oscuridad. Cuando volvió a abrir los ojos, la figura había desaparecido. La habitación estaba vacía nuevamente, pero Edson sabía que no estaba solo. Algo lo observaba, y no era la casa ni la figura. Algo mucho más antiguo, mucho más oscuro, lo acechaba, como una sombra que lo perseguiría sin descanso. Salió corriendo de la habitación, con el corazón latiendo a 1000 por hora, y subió las escaleras a toda prisa, sin saber dónde dirigirse, solo huyendo. Pero, al llegar al pasillo superior, se detuvo de golpe. Frente a él, al final del corredor, había una puerta abierta, una puerta que nunca había visto antes. Esta vez, no había una figura dentro, pero el aire en el pasillo se volvió más pesado, y Edson supo, con una certeza aterradora, que lo que se encontraba detrás de esa puerta era lo que había estado buscando desde el principio, el laberinto de la mente. La puerta estaba abierta. Edson observó la oscuridad que se extendía más allá de ella, como un abismo que lo llamaba. No sabía cómo había llegado hasta allí, pero algo en su interior le decía que no podía evitarlo. Algo lo empujaba a atravesarla, como si fuera el último paso para entender lo que estaba sucediendo en ese lugar, o quizás para escapar de la tensión que lo había consumido desde el momento en que entró en esa casa. A pesar del miedo que lo envolvía, Edson dio un paso hacia adelante, con el pulso acelerado y la respiración entrecortada. El aire estaba denso, casi pegajoso, y a medida que avanzaba, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. A lo lejos, una luz tenue iluminaba lo que parecía ser un pasillo largo, más profundo de lo que debería ser una casa común. Las paredes estaban cubiertas por una capa gruesa de polvo, pero lo que más le llamó la atención fue el sonido, un susurro constante, como si voces apagadas murmuraran a su alrededor. El pasillo parecía interminable, pero aún así Edson no podía detenerse. Algo lo atraía hacia adelante, como un imán invisible. De repente, el suelo crujió bajo sus pies, y un escalofrío recorrió su columna vertebral. No estaba solo. No podía estarlo. La luz de la lámpara a su lado parpadeó, como si la electricidad estuviera fallando. Un escalofrío le recorrió el cuerpo, pero no era por el frío. Era por la sensación de que algo dentro de esa casa, algo maligno, lo estaba esperando. De repente, las paredes parecieron acercarse, como si el pasillo estuviera encogiéndose. Los susurros se volvieron más claros, más definidos, y Edson pudo distinguir algunas palabras: te estás acercando, no hay salida. Sus pasos se hicieron más rápidos, casi corriendo, como si tratara de escapar de algo que no podía ver, pero que podía sentir. Sabía que no podía dar marcha atrás. Ya estaba demasiado adentro, y la puerta de entrada parecía tan lejana como una vida pasada. Llegó al final del pasillo, donde se abrió una habitación aún más oscura que las anteriores. Solo un leve resplandor provenía de una vela encendida sobre una mesa de madera. No había nada más en la habitación, salvo una gran ventana que daba a un bosque denso, aunque no podía ver mucho a través de ella. La oscuridad era tan profunda que parecía que todo se desvanecía en la negrura. En el centro de la habitación, sobre la mesa, había una caja de madera, gastada por el tiempo. No sabía por qué, pero sintió una necesidad urgente de abrirla.
Algo lo estaba llamando hacia ella. Los susurros en su cabeza se intensificaron, pero Edson, incapaz de resistir la sensación, se acercó a la mesa. Cuando tocó la caja, el aire a su alrededor pareció congelarse. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y con manos temblorosas, levantó la tapa de la caja. Dentro de ella, no había ningún objeto, sino una fotografía. Al principio, Edson no pudo reconocer lo que veía. Era una foto de Raúl, sí, pero en ella algo estaba mal. La imagen estaba distorsionada, como si hubiera sido tomada bajo una luz rara. Los ojos de Raúl parecían vacíos, y su expresión era grotesca, como si estuviera llorando, pero no de una forma normal. Era como si su rostro estuviera intentando gritar, pero su boca estuviera sellada, incapaz de emitir un sonido. Edson dio un paso atrás, horrorizado, pero el susurro a su alrededor no cesaba. De hecho, se volvía más fuerte, más desesperado. Era como si la casa estuviera viva, como si cada rincón estuviera lleno de pensamientos oscuros que se acumulaban con el paso del tiempo, esperando ser escuchados. Edson cerró la caja con fuerza, pero en ese momento, algo se desvió en su visión. Algo se movía en la oscuridad de la habitación. Un chillido bajo y casi animal resonó a través de la casa, y las sombras se estiraron a su alrededor. Los susurros aumentaron, y Edson sintió una presión en su pecho. No podía respirar. Intentó dar un paso hacia atrás, pero algo lo estaba reteniendo. Algo invisible lo mantenía en el centro de la habitación. La vela en la mesa comenzó a apagarse lentamente, dejando solo la luz débil de las sombras. Una figura emergió de la oscuridad, su forma inconfundible. No era humana, pero tampoco era completamente una sombra. Era algo intermedio, un ser que no pertenecía a este mundo. Su presencia llenaba la habitación, y Edson se quedó inmóvil, sintiendo como el terror lo invadía por completo. Los ojos de la figura brillaban con una luz rojiza, como si el mismo fuego estuviera ardiendo dentro de ellos. «¿Sabías que esto iba a suceder?», dijo la figura, y su voz resonó en la cabeza de Edson como un golpe directo a su conciencia. «¿Sabías que no había vuelta atrás?». El aire se volvió irrespirable, y Edson intentó gritar, pero su voz se ahogó en la misma oscuridad que lo rodeaba. La figura dio un paso hacia él, y el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. La casa misma parecía retorcerse, como si estuviera viva, como si la estructura misma hubiera sido construida sobre algo mucho más antiguo y mucho más malvado. Edson intentó dar un paso atrás, pero algo lo sujetó, y su cuerpo se sintió como si estuviera atrapado en una red invisible. La figura dio otro paso, más cerca ahora, y sus ojos rojos se clavaron en los suyos. «Te he estado esperando». Edson sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. Las paredes de la casa, antes sólidas, comenzaron a moverse, a desintegrarse, como si todo estuviera siendo arrastrado por una fuerza que no podía ver, una fuerza que lo consumía poco a poco.